Nuestros hijos heredarán los resultados de un siglo de cambios dramáticos. Un legado de más de 100 años de revolución tecnológica y política. Nuestro legado les ofrecerá no solo los enormes beneficios de nuestros numerosos éxitos, sino también las terribles consecuencias de nuestros fracasos igualmente numerosos. En tan solo 100 años, parece que nuestro mundo ha llegado a ser irreconocible. Sin embargo, en muchos aspectos ha permanecido inalterado. El inmenso cambio y la inflexible constancia son dos de las paradojas que han presidido nuestro siglo. Al comienzo del siglo XX, la población del mundo ascendía a 1.600 millones. Al acabar el siglo, somos ya 6.000 millones. Cada minuto nacen 247 niños y mueren 97 personas. Cada año mueren de hambre unos 15 millones de personas, es decir, una persona cada 2 segundos. Cada año la población del mundo experimenta un crecimiento de 90 millones de personas. Con tantas bocas hambrientas que alimentar, la producción de alimentos se convirtió en una necesidad científica. La manipulación genética de los cultivos, iniciada por el norteamericano Norman Borlaug, Premio Nobel de la Paz, dio lugar a un boom en la producción de alimentos durante los años 60. No obstante, el aumento del rendimiento de las cosechas mediante la manipulación genética provocó la acérrima crítica de aquellas personas que temían que los científicos jugaran a ser Dios. Para los que tienen el estómago vacío, convertir a los científicos en demonios es un lujo filosófico que no pueden permitirse. En China, la política dogmática de restringir la familia a un solo hijo ha tenido que ser más tolerante durante la última década. Los padres tienen un particular interés en tener un hijo sano que más tarde pueda producir ingresos. Esta política ha desencadenado un aumento de los infanticidios de niñas y del aborto. Frente a la actual escasez de chicas, los jóvenes chinos, con poca oportunidad de encontrar una novia en la pista de baile, buscan una pareja en la exclusiva base de datos de una de las cada vez más numerosas agencias matrimoniales. Los que tienen la suerte de encontrar pareja aún siguen siendo una minoría.
El aumento de la población mundial y el descenso del índice de mortalidad al comienzo de este siglo pueden atribuirse a los avances médicos en enfermedades como la viruela, la poliomielitis y el tifus. Los progresos en cuanto a la salud, la nutrición y la educación, junto con la abolición de la explotación infantil, han sido cruciales en la escalada del índice de natalidad. Ahora, el control de la población significa ayudar tanto a los individuos como a las sociedades a planificar sus familias y su futuro. El incremento en el índice de natalidad no es la única preocupación de quienes temen una explosión demográfica. El cuidado de una población cada vez más longeva podría tener un impacto aún mayor en nuestras vidas. Es más fácil y más barato cuidar de los jóvenes que de los viejos. La carga económica que supone una mayor esperanza de vida será un legado que todos llevaremos con nosotros al siglo XXI. Este ha sido el siglo de la información en el que el mundo se ha transformado en una aldea global. La inmediatez electrónica transmite tanto imágenes de violencia y desesperación como imágenes de paz y esperanza. Desde Nelson Mandela a la plaza de Tiananmen, estas poderosas imágenes tocan un nervio colectivo. A medida que este siglo se acerca a su fin, la gente quiere hablar idiomas poderosos, el inglés, el mandarín y el japonés. Sin embargo, el lenguaje del comercio es el que se sobrepone a todos los demás. Mientras nos vamos acercando a una economía mundial, es el dinero el que habla, y en un lenguaje que todos entendemos. Después de haber resuelto muchos de los misterios del gen, del átomo y del universo durante el siglo XX, la ciencia se enfrenta ahora con el enigma más grande de todos, el de la consciencia humana. A principios de siglo, el idealismo germánico dominaba el pensamiento intelectual. Prevalecían las teorías del filósofo decimonónico Hegel. Los filósofos del siglo XX creían en el concepto del Estado-nación. Heredaron el optimismo filosófico de Hegel. Los que respondieron a la llamada a filas en 1914 fueron hombres llenos de idealismo y orgullo nacional. Durante décadas, la fe en la autodeterminación a través de la fuerza colectiva de la nación indujo a los jóvenes a luchar por la patria con ciega lealtad. Pero el optimismo con respecto a la inevitabilidad del progreso humano y la sabiduría colectiva del Estado no estaban preparados para recibir el impacto de la Primera Guerra Mundial. Las teorías de Hegel saltaron por los aires.
Las naciones-estados fueron diezmadas por la Primera Guerra Mundial. Los temas filosóficos se volvieron triviales frente al espantoso número de bajas. El efecto desestabilizador del conflicto mundial dio mayor relieve al fracaso del idealismo y a la impotencia de la Iglesia. El horror de la guerra moderna dejó como herencia legiones de jóvenes mentalmente traumatizados. La nueva ciencia de la psicología inició un período de cambio. Aunque las teorías y terapias fueron experimentales, dieron resultado. Las mentes destrozadas por un traumático sufrimiento se curaron lentamente. Sigmund Freud fue el psiquiatra más influyente y más difamado de todos. En 1900, Freud ya había perfilado todas sus nociones más significativas: el reconocimiento de la sexualidad infantil, el efecto corrosivo de la represión, la exploración del subconsciente y la confusión sexual de la mente del psicópata. Las teorías de Freud lanzaron una ola expansiva a lo largo del siglo, obligando a examinar lo que yacía debajo de la superficie de la mente. Quizá su contribución fuera más moral que científica. Abrió un debate sobre las áreas de conducta que muchos creyeron demasiado oscuras para mencionarlas. La fuerza motriz de sus teorías era la sexualidad. Aunque Freud y su discípulo Jung fueron considerados por los filósofos europeos como advenedizos, consiguieron finalmente el reconocimiento en los Estados Unidos. La labor del psicólogo francés Alfred Binet también fue reconocida por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sus test para medir la inteligencia se convirtieron en la práctica habitual de la recién formada Compañía de Oficiales Psicólogos. Los métodos de selectividad psicológica tuvieron especial éxito en la elección de oficiales para la naciente Fuerza Aérea estadounidense. Más de 200 jóvenes estadounidenses pilotaban en Francia. Algunos servían en el originario Cuerpo de Pilotos Lafayette, un grupo de valientes voluntarios con un deseo profundo de ayudar a Francia. Les fueron atribuidas 199 victorias aéreas, pero pagaron por ellas un precio muy alto. 63 norteamericanos murieron en combate aéreo. Otros departamentos gubernamentales se dieron cuenta de la importancia de las técnicas de selección psicológica. Las autoridades estadounidenses de inmigración, situadas en la isla de Ellis, determinaban no solo el estado físico, sino también mental de los inmigrantes antes de permitir su entrada en el país. En la Unión Soviética, el filósofo y premio Nobel Ivan Pavlov continuaba sus investigaciones acerca de los reflejos condicionados de los animales. Sus teorías sobre el condicionamiento impregnan el pensamiento del siglo XX, desde la metodología didáctica hasta la programación informática y desde la explicación de los papeles sexuales hasta el uso eficaz de la publicidad. Otros ojos observaban con alarma el desarrollo cada vez mayor de la psicología y la psiquiatría. El énfasis que ponían en el individuo era visto por Joseph Stalin como una amenaza para la doctrina comunista. Mandó retirar todas las ayudas económicas a estas ciencias, las declaró ilegales y persiguió a sus practicantes. La ascensión de Adolfo Hitler tuvo una profunda influencia sobre el desarrollo de la psicología.
La persecución de la comunidad judía y de la élite académica estimuló la energía creativa y la iniciativa intelectual. Los más eminentes psicólogos de Alemania emigraron, la mayoría de ellos a los Estados Unidos. La psicología y la psiquiatría se convirtieron en ciencias predominantemente estadounidenses. Mientras Alemania se preparaba para la guerra, la comunidad de psicólogos estadounidenses reunía sus fuerzas. En 1940 se formó el Comité de Psicología de Emergencia, cuyas responsabilidades incluían la selección de personal, la psicología clínica y la reconstitución de otra generación de mentes destrozadas. El gran número de casos de depresión nerviosa ocurridos entre las Fuerzas Armadas resultó difícil de explicar en términos de las teorías sexuales de Freud. Además, era evidente que el tratamiento a largo plazo de las decenas de miles de pacientes que habían enfermado a causa del estrés de la guerra era totalmente impracticable. Un resultado inesperado surgió cuando volvieron a ser examinadas las teorías y la metodología de Freud. Con o sin ayuda psiquiátrica, los pacientes progresaban al mismo ritmo. Un accidente causó la desaparición definitiva de las teorías de Freud. En 1949, un psiquiatra australiano, John Cade, administró por equivocación un tratamiento de litio durante 5 días a un enfermo mental crónico. Al 6º día, gracias al aumento del nivel de litio en la sangre, volvió a ser una persona normal. A lo largo de los 20 años siguientes, los tranquilizantes y antidepresivos comenzaron a reemplazar los métodos freudianos en el tratamiento de trastornos mentales agudos. Los nuevos avances de la psicología clínica se desarrollaron paralelamente a la exploración del funcionamiento físico del cerebro. La representación cerebral es una técnica para observar el cerebro humano mientras está funcionando. Aunque se desarrolló para el diagnóstico médico, esta técnica ha suscitado un acalorado debate en uno de los campos más controvertidos del mundo académico, la neurociencia. La neurociencia está en el umbral de una teoría unificada que podría ser tan revolucionaria y contenciosa como lo fue hace 100 años la teoría de la evolución de Darwin. Una nueva generación de neurocientíficos cree que cada cerebro humano recién nacido es igual que un negativo expuesto en espera de ser introducido en el líquido de revelado. Las experiencias de la vida y del aprendizaje pueden revelar bien ese negativo, de modo que podamos gozar de los beneficios de nuestro legado genético, o mal, de tal forma que se nos nieguen esos mismos beneficios. La huella es la historia genética del individuo a lo largo de miles de años de evolución. Por tanto, la genética puede influir no solo en el temperamento y las respuestas emocionales, sino también en otras muchas tendencias de nuestro comportamiento. Quizá a finales de este siglo, nuestra curiosidad insaciable para comprendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno nos lleva a contemplar lo que tal vez sea el legado más asombroso de la ciencia moderna, la verdad sobre nosotros mismos. Si nuestro cerebro se graba completamente al nacer, y si nuestras preferencias conscientes son los productos físicos de nuestra instalación eléctrica, ¿aún podemos creer en el libre albedrío y en el alma humana? Al comenzar este siglo, el filósofo Nietzsche anunció: Dios ha muerto. ¿Murió Dios en el siglo XX? ¿O aún nos empujan a buscar la verdad religiosa los mismos impulsos que sintieron nuestros antepasados?
¿Cómo ha respondido la espiritualidad humana al siglo del Holocausto y de las armas nucleares? ¿La religión tiene aún la capacidad de ser una fuente de fe en medio de la persecución y de la catástrofe? Si Dios ha muerto en nuestro siglo, ¿ha sido a manos de la temible opresión del dogma marxista, a causa de los desenfrenados excesos del consumismo o por culpa del ojo frío y penetrante de la ciencia moderna? La ciencia ha proporcionado una explicación de tantos aspectos de nuestra existencia que tal vez parezca inverosímil la existencia de un ser supremo. Pero quizá la ciencia también haya servido para revelar a Dios. Tanto la teoría de la relatividad como la teoría de los cuanta se preguntaban si la ciencia anterior era absoluta. La duda acerca de los mecanismos de nuestra existencia le concedió a la idea de Dios otra oportunidad. Freud pensaba que la religión era una satisfacción deseada, nacida de la necesidad de convertir nuestra miseria en algo tolerable. Durante casi todo el siglo, Occidente exportó la cristianidad a Oriente. Ahora el proceso es al revés. Ideas de Oriente han penetrado en el alma occidental. En el pasado, la religión definía toda la forma de vida de una persona, pero ahora, para algunos, la religión se ha convertido en un pasatiempo para los ratos libres. Durante el siglo XX, nuevos cultos religiosos han crecido de forma importante. Mientras la turbulencia económica y política cobra su peaje, muchas instituciones religiosas tradicionales van perdiendo autoridad. Nuevos cultos proporcionan otra explicación de la existencia y otras recetas para sobrevivir. Cinco veces al día el almuecín llama al creyente a rezar. El Islam tiene 800 millones de fieles que diariamente se someten a la voluntad de Alá. Los 5 pilares de la sabiduría gobiernan la vida de los musulmanes. De acuerdo con la interpretación de estos principios, las mujeres musulmanas deben cubrir su cuerpo completamente. El alcohol y el juego son considerados debilidades occidentales y están terminantemente prohibidos. Una vuelta a los fundamentos de las religiones tradicionales es otra reacción ante la confusión y los conflictos de la vida del siglo XX. Los fundamentalistas creen que las desgracias que acosan a la gente son el resultado de la modernidad y por lo tanto exigen una ruptura con el mundo moderno. Los fundamentalistas aplican la interpretación más rigurosa de las normas tradicionales de su religión. Al unir los problemas del presente con las panaceas del pasado, ofrecen la salvación a los nuevos seguidores. Para sus seguidores, el islamismo es una fuente de identidad, una cultura santa. El legado espiritual del siglo XX residirá en la certeza de la ciencia o en la convicción religiosa. Y si está en la religión, ¿residirá en los nuevos credos
o en los antiguos. Una de las transformaciones más llamativas del siglo XX se ha realizado en las artes. Somos la única especie que hace arte. Hasta que no se inventaron unos métodos técnicos más eficaces para reproducir imágenes, el artista tenía una gran responsabilidad como comunicador de la realidad y de la experiencia. A principios del siglo XX, la tecnología moderna ofreció un reto mayor a la tradición artística. La fotografía y la imagen en movimiento liberaron al artista de la carga de la pintura representativa. Liberados de esa responsabilidad, los artistas pudieron volver a interpretar el mundo que los rodeaba. La necesidad de reflejar la sociedad había negado anteriormente al arte su función principal, la expresión. Toda la tendencia de la pintura vanguardista iba hacia lo abstracto. Vasily Kandinsky pintó su primer cuadro completamente abstracto en 1910. Se había completado la ruptura con la tradición del siglo XIX. El surrealismo fue inaugurado oficialmente en 1924 por el poeta francés André Breton. Su primer manifiesto surrealista hizo un llamamiento elocuente en pro de la emancipación de la imaginación frente a las limitaciones arbitrarias impuestas por la razón y la sociedad. A partir de Breton, que durante la Primera Guerra Mundial había ejercido la psiquiatría, la vida de la imaginación abarcó todo el mundo del inconsciente, como decía Freud. Breton escribió: el papel del artista es el de pormenorizar la mente, actuar como intérprete de su subconsciente. Salvador Dalí, discípulo surrealista y seguidor de Freud, se proclamó de manera escandalosa el salvador de la pintura. Sin embargo, no todos los artistas disfrutaban con esta nueva libertad. Algunos líderes políticos del siglo XX deseaban controlar y dirigir las artes para sus propios fines. Erosionaron la diferencia entre arte y política, obligando a los artistas a tomar partido. La Unión Soviética fue el primer gobierno del siglo XX que adoptó una política consciente con respecto a las artes. En 1932, el Partido Comunista impuso la doctrina del realismo social, cuyo propósito era la alabanza del partido, de sus líderes y de la heroica clase trabajadora. En la práctica, esto significó un regreso al arte representativo de finales del siglo XIX. Los nazis compartieron con los comunistas su antipatía por el arte abstracto.
Hitler y Stalin reconocían que el control de la cultura era vital. Las normas culturales de la Alemania nazi se basaban en una mezcla irracional de prejuicios. Las artes se movilizaron para proclamar los objetivos ideológicos del Estado nazi. Bajo el control del ministro de propaganda Joseph Goebbels, la Cámara Cultural del Estado organizó 2 exposiciones en Múnich. La exposición del arte degenerado tenía como único propósito ridiculizar el trabajo de la élite de los pintores, arquitectos y cineastas alemanes. Como contraste, la exposición del verdadero arte alemán ofrecía visiones idealizadas del nuevo orden nazi. En 1937, en París, el gobierno del Frente Popular de Léon Blum presentó la Exposición Universal como una feria popular abriendo la cultura a las masas. Pero también exponía los conflictos y las contradicciones de la siniestra década que acabó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A los lados de la gran avenida que salía de la Torre Eiffel se erguían los enormes pabellones alemán y soviético, uno frente al otro, como símbolos de la lucha ideológica entre el fascismo y el comunismo. En el pabellón español se presentaba el polémico cuadro de Pablo Picasso, Guernica. Pintado con un espíritu lleno de la furia y la angustia producidas por el bombardeo fascista de la ciudad vasca, se convirtió en el supremo ejemplo de arte como declaración política. Picasso dijo: «Pinto los objetos como los pienso, no como los veo». La influencia del arte político ha sido sustituida ahora por los medios de comunicación. Sin embargo, el arte aún puede ser un fiel indicador de la temperatura política. Quizá el legado más importante del arte moderno resida en la expresión de la libertad que, en este siglo, ha sido ganada con mucha dificultad. Baudelaire escribió: «El artista es responsable solo ante sí mismo. Dona a los siglos futuros solo su trabajo. Muere sin consecuencia. Él es su propio rey, su propio sacerdote, su propio Dios». La dinámica del cambio de siglo que volvió a definir el arte moderno también afectó a la música. La partitura escandalosamente abstracta de la Fontana Mix de John Cage es el resultado final de una revolución musical. El preludio de la siesta de un fauno, de Debussy, fue el paladín de la nueva era de la música. A principios de siglo, Debussy estaba abrumado por la música oriental. Las teorías de Freud alertaban a los artistas sobre la inspiración que podían encontrar en su subconsciente. Al igual que los impresionistas, Debussy miró más allá de la realidad, en la esfera de la imaginación. En 1913 se estrenó La consagración de la primavera, de Igor Stravinsky. El público se sintió ofendido. Stravinsky y su música fueron abucheados a lo largo de la ejecución. El trabajo demostraba con fuerza salvaje que el ritmo podía ser el ímpetu que diera nueva motivación a la música. Las emociones de Schönberg encontraron su expresión en Atonality. Pero una vez más, las represiones nazi y comunista tuvieron como consecuencia el exilio definitivo de muchos artistas. Bartók, Schönberg, Hindemith y muchos otros dejaron su patria en busca de la libertad. La emoción de la nueva inspiración musical llegó hasta el teatro y se introdujo en la consciencia del público. Las barreras entre las formas musicales se derribaron para expresar libremente la música moderna. Quizá el más grande legado musical del siglo XX reside en su asombrosa diversidad de forma y en su habilidad de hablar un lenguaje universal.
Todos estamos conformados por el pasado. El estudio de nuestra historia nos ha dicho tantas cosas de nuestro siglo como de la antigüedad. Si es cierto que el presente está definido por el pasado, entonces el papel de la arqueología es decisivo para comprender nuestro desarrollo como especie. Con la llegada del turismo cultural, ciudades, regiones e incluso países enteros han llegado a depender de los ingresos derivados de la curiosidad por la arqueología. Ejércitos de turistas invasores causan graves daños a muchos lugares, amenazando el patrimonio de nuestro mundo. Al anhelar un contacto con el pasado, los turistas colaboran a la destrucción precisamente de las cosas que han ido a ver. A comienzos de siglo, arqueólogos aficionados y profesionales estaban los unos al lado de los otros contemplando el pasado. Sus hallazgos proporcionaron muchas respuestas a preguntas sobre el desarrollo humano, cómo el hombre empezó a dedicarse a la agricultura hace 10.000 años, cómo se desarrollaron las primeras ciudades hace 8.000 años. Antes de que fuera arrasada por una erupción volcánica en el año 1370 a.C., la antigua ciudad de Cnossos, en el norte de Creta, era el centro de la gran civilización minoica. La descubrió en 1900 Arthur Evans y fue el primero de muchos descubrimientos en un siglo donde la arqueología aspiraba a convertirse en una ciencia. El 26 de noviembre de 1922, el británico Howard Carter rompió los sellos de la tumba que guardaba al joven rey Tutankamón. Los sellos habían permanecido intactos durante 3.000 años. Dijo: «Al principio no veía nada, pero poco a poco los ojos se acostumbraron a la luz, y los detalles de la habitación surgían lentamente de la penumbra. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro». El pasado tiene un considerable poder simbólico. Se puede manipular en servicio de intereses políticos. Esto se vio de forma muy siniestra en la ideología fascista. Adolf Hitler escribió en Mein Kampf: «La masa total de una nación será más fácilmente víctima de una mentira grande que de una pequeña». El régimen nazi fomentó el concepto de acuerdo arqueológico para apoyar sus reivindicaciones de superioridad racial. La presencia de ingenios alemanes, por muy lejos que estuvieran de Alemania, se consideraba como una forma de legitimar los derechos territoriales. Los polacos y los checoslovacos tenían buenos motivos para considerar alarmante esta ideología nacionalista. En 1941, por orden de Benito Mussolini, se bombearon 150 millones de litros de agua del lago Nemi, en Italia, para sacar a flote la galera imperial del emperador romano Calígula. El poder de los descubrimientos arqueológicos fue muy importante para Mussolini, que trataba de recrear antiguas glorias en su nuevo imperio romano.
Otros gobernantes han intentado recrear simbolismos históricos para afirmar que descienden de reyes del pasado. En 1971, el Shah de Persia gastó $300 millones para celebrar la fundación del antiguo imperio persa y para glorificarse como el sucesor de Ciro el Grande. Saddam Hussein, el dirigente militar de Irak, asumió el manto del rey guerrero Nabucodonosor. Su promesa de reconstruir una moderna Babilonia se convirtió en el símbolo de la identidad nacional. Paradójicamente, indígenas desahuciados por todo el mundo usan la información arqueológica para reclamar sus derechos territoriales. En Australia, los aborígenes hacen valer cada día más su derecho de controlar su cultura y de interpretar su pasado, y reclaman con energía la devolución de territorios tradicionales que perdieron ante los colonos europeos. En Nueva Zelanda, el poder colonial británico reconoció la soberanía maorí en el Tratado de Waitangi de 1840. Ahora, los maoríes utilizan el tratado para desafiar a la comunidad blanca y hacer valer sus derechos sobre territorios tradicionales. Los arqueólogos han sido cómplices en la colonización al presentar a los indígenas como gentes primitivas y condenadas a extinguirse. Esta visión de África, fomentada por los primeros exploradores europeos, fue un descarado abuso de la interpretación de la arqueología. Cuando Rodesia estaba gobernada por los blancos, se destruyeron los orígenes africanos de la antigua ciudad de Great Zimbabwe. La huella de una antigua civilización negra contradecía la visión oficial racista de la historia africana. Durante muchos siglos, los cristianos creyeron que la sábana santa de Turín mostraba la huella del cuerpo de Cristo crucificado. En 1988, un análisis al radiocarbono demostró que la reliquia era falsa y que procedía de la Edad Media. Inventada en 1949 por Willard F. Libby, la prueba con radiocarbono para establecer la fecha de un objeto era un derivado de la investigación estadounidense sobre la bomba atómica. Este ingenio facilita a los arqueólogos la tarea de establecer la época a la que se remonta un hallazgo. Todos los seres vivos contienen carbono 14. Cuando mueren, esta sustancia se libera de forma mensurable y constante. Para averiguar con exactitud la edad de un objeto, lo único que hay que hacer es medir la cantidad del carbono 14 que le queda. Con este descubrimiento se podían perseguir nuevas ideas y refutar viejos mitos. Hoy, muchos de los nuevos y emocionantes descubrimientos proceden no solo de nuevas excavaciones, sino de nuevas técnicas de observación que transforman nuestra habilidad para investigar y comprender el pasado. Es posible que el legado perdurable de la arqueología del siglo XX consista en habernos ayudado a descubrirnos a nosotros mismos explorando el pasado. Nos ha llevado de viaje por la historia que se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento.
Al tratar de conocer a nuestros antepasados, quizá podamos comprendernos mejor los unos a los otros. Al cabo de 100 años, durante los cuales ha ocurrido el cambio más tumultuoso de la historia de la humanidad, el siglo XX nos ha dejado un legado tan asombroso como perturbador. Se han aprovechado máquinas, fuerza y comunicaciones para construir una metrópolis mundial. Pero ahora debemos atenernos a las consecuencias y vivir con ellas. Muchos de nosotros nos hemos liberado del aburrimiento y nos divertimos y gritamos con la voz de nuestra gente. Hemos festejado nuestra individualidad y la hemos convertido en una obsesión. Nuevos héroes han enriquecido nuestras vidas al mismo tiempo que el deporte, el tiempo libre y la diversión han creado una industria de placer indirecto. Los héroes se han convertido a menudo en trágicos iconos, sobre todo cuando la fama y la infamia les atrapa en un torbellino en el que los medios les escudriñan para mostrarlos a un público cada vez más curioso. Nuestra curiosidad se ha convertido en voyerismo, mientras el penetrante ojo de los medios del mundo ha descubierto engaños, desgracias y debilidades y las ha presentado como el último escándalo. El siglo XX ha sido una época de cambio político como ninguna otra en la historia del mundo. La política de violencia, el heroísmo de aquellos capaces de luchar por su libertad, y los macabros ocios de muerte y gloria, que inevitablemente surgen del conflicto y de la guerra, han sido unas características que se han repetido de forma horrible en nuestro mundo contemporáneo. Con demasiada frecuencia nos hemos dado cuenta de nuestra insignificancia y de nuestra fragilidad, mientras la naturaleza y nuestros errores han creado un reguero de desastres a lo largo de todo el siglo. Pero el optimismo humano permanece intacto. Nuestra búsqueda de la utopía, por mucho que se haya negado, sigue siendo una de nuestras mayores preocupaciones. El deseo de llevar algún día la paz y la felicidad al mundo sigue siendo una esperanza universal. Y quizá más que cualquier otra cosa, nuestro siglo ha estado marcado por nuestra asombrosa voluntad de entrar en lo desconocido. Para bien o para mal, hemos convertido el siglo XX en nuestro siglo. Serán nuestros hijos quienes decidan si nuestro legado les resulta abrumador o les sirve de inspiración.
solution pacifique. La gente quiere hablar idiomas poderosos, el inglés, el mandarín y el japonés. Sin embargo, el lenguaje del comercio es el que se sobrepone a todos los demás. Mientras nos vamos acercando a una economía mundial, es el dinero el que habla, y en un lenguaje que todos entendemos. Después de haber resuelto muchos de los misterios del gen, del átomo y del universo durante el siglo XX, la ciencia se enfrenta ahora con el enigma más grande de todos, el de la consciencia humana. A principios de siglo, el idealismo germánico dominaba el pensamiento intelectual. Prevalecían las teorías del filósofo decimonónico Hegel. Los filósofos del siglo XX creían en el concepto del Estado-nación. Heredaron el optimismo filosófico de Hegel. Los que respondieron a la llamada a filas en 1914 fueron hombres llenos de idealismo y orgullo nacional. Durante décadas, la fe en la autodeterminación a través de la fuerza colectiva de la nación indujo a los jóvenes a luchar por la patria con ciega lealtad. Pero el optimismo con respecto a la inevitabilidad del progreso humano y la sabiduría colectiva del Estado no estaban preparados para recibir el impacto de la Primera Guerra Mundial. Las teorías de Hegel saltaron por los aires. Las naciones-estados fueron diezmadas por la Primera Guerra Mundial. Los temas filosóficos se volvieron triviales frente al espantoso número de bajas. ¿Podemos creer en el libre albedrío y en el alma humana? Al comenzar este siglo, el filósofo Nietzsche anunció: Dios ha muerto. ¿Murió Dios en el siglo XX? ¿O aún nos empujan a buscar la verdad religiosa los mismos impulsos que sintieron nuestros antepasados? ¿Cómo ha respondido la espiritualidad humana al siglo del Holocausto y de las armas nucleares? La religión tiene aún la capacidad de ser una fuente de fe en medio de la persecución y de la catástrofe. Si Dios ha muerto en nuestro siglo, ¿ha sido a manos de la temible opresión del dogma marxista, a causa de los desenfrenados excesos del consumismo, o por culpa del ojo frío y penetrante de la ciencia moderna?
La ciencia ha proporcionado una explicación de tantos aspectos de nuestra existencia que tal vez parezca inverosímil la existencia de un ser supremo. Pero quizá la ciencia también haya servido para revelar a Dios. Tanto la teoría de la relatividad como la teoría de los cuanta se preguntaban si la ciencia anterior era absoluta. La duda acerca de los mecanismos de nuestra existencia le concedió a la idea de Dios otra oportunidad. Freud pensaba que la religión era una satisfacción deseada, nacida de la necesidad de convertir nuestra miseria en algo tolerable. Durante casi todo el siglo, Occidente exportó la cristianidad a Oriente. Ahora el proceso es al revés. Ideas de Oriente han penetrado en el alma occidental. En el pasado, la religión definía toda la forma de vida de una persona, pero ahora, para algunos, la religión se ha convertido en un pasatiempo para los ratos libres. Durante el siglo XX, nuevos cultos religiosos han crecido de forma importante. Mientras la turbulencia económica y política cobra su peaje, muchas instituciones religiosas tradicionales van perdiendo autoridad. Con la llegada del turismo cultural, ciudades, regiones e incluso países enteros han llegado a depender de los ingresos derivados de la curiosidad por la arqueología. Ejércitos de turistas invasores causan graves daños a muchos lugares, amenazando el patrimonio de nuestro mundo. Al anhelar un contacto con el pasado, los turistas colaboran a la destrucción precisamente de las cosas que han ido a ver. A comienzos de siglo, arqueólogos aficionados y profesionales estaban los unos al lado de los otros contemplando el pasado. Sus hallazgos proporcionaron muchas respuestas a preguntas sobre el desarrollo humano. Cómo el hombre empezó a dedicarse a la agricultura hace 10.000 años. Cómo se desarrollaron las primeras ciudades hace 8.000 años. Antes de que fuera arrasada por una erupción volcánica en el año 1370 a.C., la antigua ciudad de Cnossos, en el norte de Creta, era el centro de la gran civilización minoica. La descubrió en 1900 Arthur Evans y fue el primero de muchos descubrimientos en un siglo donde la arqueología aspiraba a convertirse en una ciencia. El 26 de noviembre de 1922, el británico Howard Carter rompió los sellos de la tumba que guardaba al joven rey Tutankamón. Los sellos habían permanecido intactos durante 3000 años. Dijo: al principio no veía nada, pero poco a poco los ojos se acostumbraron a la luz y los detalles de la habitación surgían lentamente de la penumbra. Extraños animales, estatuas y oro. Por todas partes el brillo del oro. Hitler escribió en Mein Kampf: la masa total de una nación será más fácilmente víctima de una mentira grande que de una pequeña. El régimen nazi fomentó el concepto de acuerdo arqueológico para apoyar sus reivindicaciones de superioridad racial. La presencia de ingenios alemanes, por muy lejos que estuvieran de Alemania, se consideraba como una forma de legitimar los derechos territoriales. Los polacos y los checoslovacos tenían buenos motivos para considerar alarmante esta ideología nacionalista.
En 1941, por orden de Benito Mussolini, se bombearon 150 millones de litros de agua del lago Nemi, en Italia, para sacar a flote la galera imperial del emperador romano Calígula. El poder de los descubrimientos arqueológicos fue muy importante para Mussolini, que trataba de recrear antiguas glorias en su nuevo imperio romano. Otros gobernantes han intentado recrear simbolismos históricos para afirmar que descienden de reyes del pasado. En 1971, el Shah de Persia gastó 300 millones de dólares para celebrar la fundación del antiguo imperio persa y para glorificarse como el sucesor de Ciro el Grande. Saddam Hussein, el dirigente militar de Irak, asumió el manto del rey guerrero Nabucodonosor. Su promesa de reconstruir una moderna Babilonia se convirtió en el símbolo de la identidad nacional. Paradójicamente, indígenas desahuciados por todo el mundo usan la información arqueológica para reclamar sus derechos territoriales. En Australia, los aborígenes hacen valer cada día más su derecho de controlar su cultura y de interpretar su pasado, y reclaman con energía la devolución de territorios tradicionales que perdieron ante los colonos europeos. En Nueva Zelanda, el poder colonial británico reconoció la soberanía maorí en el Tratado de Waitangi de 1840. Ahora, los maoríes utilizan el tratado para desafiar a la comunidad blanca y hacer valer sus derechos sobre territorios tradicionales. Los arqueólogos han sido cómplices en la colonización al presentar a los indígenas como gentes primitivas y condenadas a extinguirse. Esta visión de África, fomentada por los primeros exploradores europeos, fue un descarado abuso. Las naciones-estados fueron diezmadas por la Primera Guerra Mundial. Los temas filosóficos se volvieron triviales frente al espantoso número de bajas. El efecto desestabilizador del conflicto mundial dio mayor relieve al fracaso del idealismo y a la impotencia de la Iglesia. El horror de la guerra moderna dejó como herencia legiones de jóvenes mentalmente traumatizados. La nueva ciencia de la psicología inició un período de cambio. Aunque las teorías y terapias fueron experimentales, dieron resultado. Las mentes destrozadas por un traumático sufrimiento se curaron lentamente. Sigmund Freud fue el psiquiatra más influyente y más difamado de todos. En 1900, Freud ya había perfilado todas sus nociones más significativas: el reconocimiento de la sexualidad infantil, el efecto corrosivo de la represión, la exploración del subconsciente y la confusión sexual de la mente del psicópata. Las teorías de Freud lanzaron una ola expansiva a lo largo del siglo, obligando a examinar lo que yacía debajo de la superficie de la mente. Quizá su contribución fuera más moral que científica. Abrió un debate sobre las áreas de conducta que muchos creyeron demasiado oscuras para mencionarlas. La fuerza motriz de sus teorías era la sexualidad. Aunque Freud y su discípulo Jung fueron considerados por los filósofos europeos como advenedizos, consiguieron finalmente el reconocimiento en los Estados Unidos.
La labor del psicólogo francés Alfred Binet también fue reconocida por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sus test para medir la inteligencia se convirtieron en la práctica habitual de la recién formada Compañía de Oficiales Psicólogos. Los métodos de selectividad psicológica tuvieron especial éxito en la elección en los Estados Unidos. La labor del psicólogo francés Alfred Binet también fue reconocida por las Fuerzas Armadas estadounidenses. Sus test para medir la inteligencia se convirtieron en la práctica habitual de la recién formada Compañía de Oficiales Psicólogos. Los métodos de selectividad psicológica tuvieron especial éxito en la elección de oficiales para la naciente Fuerza Aérea estadounidense. Más de 200 jóvenes estadounidenses pilotaban en Francia. Algunos servían en el originario Cuerpo de Pilotos Lafayette, un grupo de valientes voluntarios con un deseo profundo de ayudar a Francia. Les fueron atribuidas 199 victorias aéreas, pero pagaron por ellas un precio muy alto. 63 norteamericanos murieron en combate aéreo. Otros departamentos gubernamentales se dieron cuenta de la importancia de las técnicas de selección psicológica. Las autoridades estadounidenses de inmigración, situadas en la isla de Ellis, determinaban no solo el estado físico, sino también mental de los inmigrantes antes de permitir su entrada en el país. En la Unión Soviética, el filósofo y premio Nobel Ivan Pavlov continuaba sus investigaciones acerca de los reflejos condicionados de los animales. Sus teorías sobre el condicionamiento impregnan el pensamiento del siglo XX, desde la metodología didáctica hasta la programación informática y desde la explicación de los papeles sexuales hasta el uso eficaz de la publicidad. Otros ojos observaban con alarma el desarrollo cada vez mayor de la psicología y la psiquiatría. El énfasis que ponían en el individuo era visto por Joseph Stalin como una amenaza para la doctrina comunista. Mandó retirar todas las ayudas económicas a estas ciencias, las declaró ilegales y persiguió a sus practicantes. La ascensión de Adolfo Hitler tuvo una profunda influencia sobre el desarrollo de la psicología. La persecución de la comunidad judía y de la élite académica estimuló la energía creativa y la iniciativa intelectual. Los más eminentes psicólogos de Alemania emigraron, la mayoría de ellos a los Estados Unidos. La psicología y la psiquiatría se convirtieron en ciencias predominantemente estadounidenses. Mientras Alemania se preparaba para la guerra, la comunidad de psicólogos estadounidenses reunía sus fuerzas. En 1940 se formó el Comité de Psicología de Emergencia a las Artes. En 1932, el Partido Comunista impuso la doctrina del realismo social, cuyo propósito era la alabanza del partido, de sus líderes y de la heroica clase trabajadora. En la práctica, esto significó un regreso al arte representativo de finales del siglo XIX. Los nazis compartieron con los comunistas su antipatía por el arte abstracto. Hitler y Stalin reconocían que el control de la cultura era vital. Las normas culturales de la Alemania nazi se basaban en una mezcla irracional de prejuicios. Las artes se movilizaron para proclamar los objetivos ideológicos del Estado nazi. Bajo el control del ministro de propaganda Joseph Goebbels, la Cámara Cultural del Estado organizó 2 exposiciones en Múnich. La exposición del arte degenerado tenía como único propósito ridiculizar el trabajo de la élite de los pintores, arquitectos y cineastas alemanes. Como contraste, la exposición del verdadero arte alemán ofrecía visiones idealizadas del nuevo orden nazi. En 1937, en París,
El gobierno del Frente Popular de León Blum presentó la Exposición Universal como una feria popular abriendo la cultura a las masas. Pero también exponía los conflictos y las contradicciones de la siniestra década que acabó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A los lados de la gran avenida que salía de la Torre Eiffel se erguían los enormes pabellones alemán y soviético, uno frente al otro, como símbolos de la lucha ideológica entre el fascismo y el comunismo. En el pabellón español se presentaba el polémico cuadro de Pablo Picasso, Guernica. Pintado con un espíritu lleno de la furia y la angustia producidas por el bombardeo fascista de la ciudad vasca, se convirtió en el supremo ejemplo de arte como declaración política. Picasso dijo: «Pinto los objetos como los pienso, no como los veo». La influencia del arte político ha sido sustituida ahora por los medios de comunicación. Sin embargo, el arte aún puede ser un fiel indicador de la temperatura política. Quizá el legado más importante del arte moderno resida en la expresión de la libertad que, en este siglo, ha sido ganada con mucha dificultad. Su derecho de controlar su cultura y de interpretar su pasado, y reclaman con energía la devolución de territorios tradicionales que perdieron ante los colonos europeos. En Nueva Zelanda, el poder colonial británico reconoció la soberanía maorí en el Tratado de Waitangi de 1840. Ahora, los maoríes utilizan el tratado para desafiar a la comunidad blanca y hacer valer sus derechos sobre territorios tradicionales. Los arqueólogos han sido cómplices en la colonización al presentar a los indígenas como gentes primitivas y condenadas a extinguirse. Esta visión de África, fomentada por los primeros exploradores europeos, fue un descarado abuso de la interpretación de la arqueología. Cuando Rodesia estaba gobernada por los blancos, se destruyeron los orígenes africanos de la antigua ciudad de Great Zimbabwe. La huella de una antigua civilización negra contradecía la visión oficial racista de la historia africana. Durante muchos siglos, los cristianos creyeron que la sábana santa de Turín mostraba la huella del cuerpo de Cristo crucificado. En 1988, un análisis al radiocarbono demostró que la reliquia era falsa y que procedía de la Edad Media. Inventada en 1949 por Willard F. Libby, la prueba con radiocarbono para establecer la fecha de un objeto era un derivado de la investigación estadounidense sobre la bomba atómica. Este ingenio facilita a los arqueólogos la tarea de establecer la época a la que se remonta un hallazgo. Todos los seres vivos contienen carbono 14. Cuando mueren, esta sustancia se libera de forma mensurable y constante. Para averiguar con exactitud la edad de un objeto, lo único que hay que hacer es medir la cantidad del carbono 14 que le queda. Con este descubrimiento se podían perseguir nuevas ideas y refutar viejos mitos. Hoy, muchos de los nuevos y emocionantes descubrimientos proceden no solo de nuevas excavaciones, sino de nuevas técnicas de observación que transforman nuestra habilidad para investigar y comprender el pasado. Es posible que el legado perdurable de la arqueología del siglo XX consista en habernos ayudado a descubrirnos a nosotros mismos explorando el pasado. Nos ha llevado de viaje por la historia que se ha convertido en un viaje de autodescubrimiento. A las consecuencias y vivir con ellas. Muchos de nosotros nos hemos liberado del aburrimiento y nos divertimos y gritamos con la voz de nuestra gente.
Hemos festejado nuestra individualidad y la hemos convertido en una obsesión. Nuevos héroes han enriquecido nuestras vidas al mismo tiempo que el deporte, el tiempo libre y la diversión han creado una industria de placer indirecto. Los héroes se han convertido a menudo en trágicos iconos, sobre todo cuando la fama y la infamia les atrapa en un torbellino en el que los medios les escudriñan para mostrarlos a un público cada vez más curioso. Nuestra curiosidad se ha convertido en voyerismo, mientras el penetrante ojo de los medios del mundo ha descubierto engaños, desgracias y debilidades y las ha presentado como el último escándalo. El siglo XX ha sido una época de cambio político como ninguna otra en la historia del mundo. La política de violencia, el heroísmo de aquellos capaces de luchar por su libertad y los macabros ocios de muerte y gloria que inevitablemente surgen del conflicto y de la guerra han sido unas características que se han repetido de forma horrible en nuestro mundo contemporáneo. Con demasiada frecuencia a los artistas a tomar partido. La Unión Soviética fue el primer gobierno del siglo XX que adoptó una política consciente con respecto a las artes. En 1932, el Partido Comunista impuso la doctrina del realismo social, cuyo propósito era la alabanza del partido, de sus líderes y de la heroica clase trabajadora. En la práctica, esto significó un regreso al arte representativo de finales del siglo XIX. Los nazis compartieron con los comunistas su antipatía por el arte abstracto. Hitler y Stalin reconocían que el control de la cultura era vital. Las normas culturales de la Alemania nazi se basaban en una mezcla irracional de prejuicios. Las artes se movilizaron para proclamar los objetivos ideológicos del Estado nazi. Bajo el control del ministro de propaganda Joseph Goebbels, la Cámara Cultural del Estado organizó 2 exposiciones en Múnich. La exposición del arte degenerado tenía como único propósito ridiculizar el trabajo de la élite de los pintores, arquitectos y cineastas alemanes. Como contraste, la exposición del verdadero arte alemán ofrecía visiones idealizadas del nuevo orden nazi. En 1937, en París, el gobierno del Frente Popular de Léon Blum presentó la Exposición Universal como una feria popular abriendo la cultura a las masas. Pero también exponía los conflictos y las contradicciones de la siniestra década que acabó con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A los lados de la gran avenida que salía de la Torre Eiffel se erguían los enormes pabellones alemán y soviético, uno frente al otro, como símbolos de la lucha ideológica entre el fascismo y el comunismo. En el pabellón español se presentaba el polémico cuadro de Pablo Picasso, Guernica.
Pintado con un espíritu lleno de la furia y la angustia producidas por el bombardeo fascista de la ciudad vasca, se convirtió en el supremo ejemplo de arte como declaración política. Picasso dijo: «Pinto los objetos como los pienso, no como los veo». La influencia del arte político ha sido sustituida ahora por los medios de comunicación. Sin embargo, el arte aún puede ser un fiel indicador de la temperatura política. Quizá el legado más importante del arte moderno resida en la expresión. El poder de los descubrimientos arqueológicos fue muy importante para Mussolini, que trataba de recrear antiguas glorias en su nuevo imperio romano. Otros gobernantes han intentado recrear simbolismos históricos para afirmar que descienden de reyes del pasado. En 1971, el Shah de Persia gastó $300 millones para celebrar la fundación del antiguo imperio persa y para glorificarse como el sucesor de Ciro el Grande. Saddam Hussein, el dirigente militar de Irak, asumió el manto del rey guerrero Nabucodonosor. Su promesa de reconstruir una moderna Babilonia se convirtió en el símbolo de la identidad nacional. Paradójicamente, indígenas desahuciados por todo el mundo usan la información arqueológica para reclamar sus derechos territoriales. En Australia, los aborígenes hacen valer cada día más su derecho de controlar su cultura y de interpretar su pasado, y reclaman con energía la devolución de territorios tradicionales que perdieron ante los colonos europeos. En Nueva Zelanda, el poder colonial británico reconoció la soberanía maorí en el Tratado de Waitangi de 1840. Ahora, los maoríes utilizan el tratado para desafiar a la comunidad blanca y hacer valer sus derechos sobre territorios tradicionales. Los arqueólogos han sido cómplices en la colonización al presentar a los indígenas como gentes primitivas y condenadas a extinguirse. Esta visión de África, fomentada por los primeros exploradores europeos, fue un descarado abuso de la interpretación de la arqueología. Cuando Rodesia estaba gobernada por los blancos, se destruyeron los orígenes africanos de la antigua ciudad de Great Zimbabwe. La huella de una antigua civilización negra contradecía la visión oficial racista de la historia africana. Durante muchos siglos, los cristianos creyeron que la sábana santa de Turín mostraba la huella del cuerpo de Cristo crucificado. En 1988, un análisis al radiocarbono demostró que la reliquia era falsa y que procedía de la Edad Media. Inventada en 1949 por Willard F. Libby, la prueba con radiocarbono para establecer la fecha de un objeto era un derivado de la investigación estadounidense sobre la bomba atómica. Este ingenio facilita a los arqueólogos la tarea de establecer la época a la que se remonta un hallazgo. Una de las transformaciones más llamativas del siglo XX se ha realizado en las artes. Somos la única especie que hace arte. Hasta que no se inventaron unos métodos técnicos más eficaces para reproducir imágenes, el artista tenía una gran responsabilidad como comunicador de la realidad y de la experiencia. A principios del siglo XX, la tecnología moderna ofreció un reto mayor a la tradición artística.
La fotografía y la imagen en movimiento liberaron al artista de la carga de la pintura representativa. Liberados de esa responsabilidad, los artistas pudieron volver a interpretar el mundo que los rodeaba. La necesidad de reflejar la sociedad había negado anteriormente al arte su función principal, la expresión. Toda la tendencia de la pintura vanguardista iba hacia lo abstracto. Vasily Kandinsky pintó su primer cuadro completamente abstracto en 1910. Se había completado la ruptura con la tradición del siglo XIX. El surrealismo fue inaugurado oficialmente en 1924 por el poeta francés André Breton. Su primer manifiesto surrealista hizo un llamamiento elocuente en pro de la emancipación de la imaginación frente a las limitaciones arbitrarias impuestas por la razón y la sociedad. A partir de Breton, que durante la Primera Guerra Mundial había ejercido la psiquiatría, la vida de la imaginación abarcó todo el mundo del inconsciente, como decía Freud. Breton escribió: el papel del artista es el de pormenorizar la mente, actuar como intérprete de su subconsciente. Salvador Dalí, discípulo surrealista y seguidor de Freud, se proclamó de manera escandalosa